Y ahí. Y vamos a compartir la pantalla. No era ese. Ahora voy a compartir. Siempre me pasa esto, no sé por qué. Ya, vamos a buscar el PPT. Aquí está. Bien, hoy día lo que vamos a revisar es la parte de estrategia, ¿verdad? Y vamos a ir. En general, ustedes saben que una estrategia no es nada más que un camino para llegar a un objetivo, ¿cierto? Es la manera que nosotros tenemos para lograr llegar a ese objetivo. Ya lo hemos analizado, lo hemos revisado, ¿cierto? ¿Qué es una estrategia? Porque es importante tener un direccionamiento y una estrategia clara. En qué forma, ¿cierto? Nosotros podemos, cuando definimos ventajas competitivas, por ejemplo, cómo nosotros a través de las estrategias podemos lograr llegar a conseguir esas ventajas competitivas que son creadas por las organizaciones para las organizaciones. Para tener una ventaja competitiva, claro, ser competitivo en un sector industrial nos permite seguir avanzando y creciendo como organización y como empresa. Bueno, me voy a saltar un poco esto porque lo deben haber visto ustedes ya. Según Michael Porter, él comenta, ¿cierto?, que la estrategia competitiva de lo que se trata es de ser diferente, ¿ya? Significa escoger un camino, como dice él, elegir deliberadamente un desempeño distinto de actividades o de actividades distintas de los rivales para entregar una mezcla de valor único. Y en este sentido, ¿cierto? Aunque sea, más adelante alguien podría levantar la mano y decir, profesora, pero, y la estrategia de liderazgo en costos que nosotros siempre hemos conocido como estrategia genérica, no es ser distinto. Claro que sí, es ser distinto, pero en costos. Entonces, de lo que se trata aquí, ¿cierto? Es para tener una ventaja, una estrategia competitiva que logre llegar a una ventaja, a obtener una ventaja competitiva, lo que necesitamos, ¿cierto?, es elegir cuál va a ser mi camino, cuál va a ser mi estrategia para ser distinto al resto. Generalmente, ¿cierto?, nosotros encontramos de que hay empresas y organizaciones que trabajan bastante bien y tienen un sentido de la diferenciación y no lo pierden a través de los años. Por ejemplo, en el caso de Apple. Apple es una marca global, hoy día es una de las marcas más reconocidas y más valiosas según los últimos estudios. El último estudio de este año la posiciona como una de las marcas más valiosas del mundo. Entonces, ¿pero por qué? ¿Cómo consigue Apple ser una de las marcas más valiosas? ¿Por qué yo estoy dispuesta a ir al mall y comprar un cargador que me va a costar 25.000 pesos frente a, no sé, a comprar a lo mejor un celular o marca Huawei cuyo cargador, ¿cierto?, vale 5.000 pesos? ¿Por qué estoy dispuesta a hacer eso? ¿Qué tiene Mac que no tengan los otros? Huawei o no sé qué. ¿O qué tiene Samsung, que hoy día se levantó como un competidor y un rival directo de Apple, ¿cierto? ¿Cómo mira Samsung a Apple respecto de las ventajas que ha conseguido Apple y cómo se está posicionando también Samsung? ¿Y por qué Apple lo ha dejado entrar en este sector? Cómo las barreras que existían, ¿cierto?, de alguna forma Samsung las ha ido pasando. Y entonces hoy día nosotros vemos, por ejemplo, en el tema de la telefonía, vemos que hay gente que prefiere Samsung a Apple. Entonces, y uno dice, pero ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, esto es necesario, esto se posiciona así porque, perdón, que estoy admitiendo una persona. Esto sucede porque deliberadamente hay una definición de parte de las organizaciones y una claridad respecto a conseguir cierta ventaja competitiva y nichos donde yo me pueda desarrollar. Y en ese sentido, Samsung y sus estrategias han sido bastante hábiles. Si ustedes se dan cuenta, las personas que eligen Samsung en general es porque buscan una mejor resolución en las fotografías, por ejemplo, tienen una mejor cámara, y hay innovaciones que se han ido por un nicho, ¿cierto?, específico que valora esos atributos.
¿ya? Por eso yo delante decía, cuando uno habla o comenta respecto a una ventaja competitiva, ¿cierto? Y de una estrategia, en este caso, que nos lleve a conseguir esa ventaja competitiva, debemos tener muy en consideración de que los clientes son los primeros que tienen que valorar esta estrategia y para poder elegir estos productos. De lo contrario, no tiene ningún sentido. Bueno, la dirección estratégica va en el mismo sentido, o sea, si tenemos claro hacia dónde vamos, por eso es tan importante definir claramente cuál es la visión, cuál es la misión que tiene una organización, porque eso son las definiciones básicas respecto de la dirección estratégica. Con eso partimos hacia dónde quiero ir. Si no me pasa lo que los comenté alguna vez, creo en administración, lo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿cierto? Cuando pregunta ¿y qué camino me sirve? ¿Y a dónde quieres ir? No sé. Bueno, entonces cualquier camino te sirve, le dice el gato. Entonces, claro, si no tenemos claro dónde vamos, da lo mismo el camino que sigamos. Pero si nosotros tenemos claro, ¿cierto? ¿Cuál es el horizonte, cuál es nuestro horizonte? ¿Hacia qué punto queremos llegar? Entonces podemos definir estrategias que nos lleven a ese punto. Y esa definición de estrategias es el direccionamiento que le damos a la organización. Cuando nosotros definimos ser diferentes, por ejemplo, y definimos una estrategia genérica, ya la vamos a ver, de diferenciación en ciertos atributos, nosotros tenemos que preocuparnos que desde la definición, desde la que entra la materia prima a nuestra organización o desde que entra, cierto, la materia intangible en el caso de los servicios, todo lo que se lleve adelante en la cadena de valor, sobre todo en las actividades primarias, deben de alguna forma sustentarse o considerar, ¿cierto?, estos atributos, de manera que nosotros no perdamos nunca de vista, ¿cierto?, cuál es nuestra orientación, cuál es nuestra visión final y cuál es el camino o la estrategia que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, en el caso de Louis Vuitton, una marca de lujo, no puede perder Louis Vuitton el lujo. Entonces, si quiere vender carteras un poco más baratas, tendrá que tener otra marca que sea una marca aparte de Louis Vuitton. Hoy día se asocia con lujo. Yo veo una cartera Louis Vuitton, que es verdadera claramente, y uno dice, es cara. Yo les he contado que una vez entré a una tienda y una chaucherita de este porte valía como, no sé, en $1000. Entonces uno dice, wow, claramente no es para gente a lo mejor como uno, y por eso salen copias, ¿verdad? Que sean más accesibles. Porque también hay que considerar otro aspecto. Y aquí está el tema psicológico. Un poco con lo que hablaba ayer el expositor, ¿cierto? Agustín Ibáñez, y lo que han hablado otros expositores también cuando hemos asistido a charlas o ustedes me imagino habrán asistido con su profesor de marketing a más de alguna simposio o webinar de valor de marca o de posicionamiento de marca. Ustedes saben, ¿cierto?, que los atributos, en este caso el atributo, ¿cierto?, es para gente de muchos recursos, pero también por la naturaleza humana, ¿cierto?, uno tiene ese deseo aspiracional de lograr y uno tiene cierto personas, ¿cierto?, a las cuales admira o expresa a las cuales admira y uno quiere aspirar a eso, ¿cierto? Siempre somos aspiracionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, empiezan a aparecer muchas copias, imitaciones, pero una buena marca se preocupa de eso desde el principio y la ventaja competitiva que consigue es que no es tan fácil poder llegar y eh, copiar esa marca, o sea, ya sea no sé, en la materia prima, en la exclusividad de algún accesorio que tenga la marca, ¿cierto? Etcétera. Posicionan la marca y logran que las personas, ¿cierto?, tengan el deseo y la aspiración de comprar. Y entonces, si una persona que realmente le gustan este tema, las carteras, por ejemplo, o los lentes o los accesorios, seguramente va a ahorrar y finalmente comprará esa marca. Bueno,
Los componentes básicos de las estrategias son estos cuatro: un campo de actividad, ¿cierto? Delimitamos dónde actúa la organización, en qué industria estoy. Estoy en la industria del lujo, estoy en la industria de los automóviles de lujo, estoy en la industria de los automóviles básicos. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Tata? Ratan Tata, ¿cierto? Que es el fundador de Tata Motors. Bueno, él pensó respecto de esta, voy a mandarles el caso entre paréntesis. Él pensó respecto de esta falencia que existía y miró su medio local. Él no se fue a Estados Unidos a mirar qué necesidades habían o a Europa, él miró en India. Y se dio cuenta de que las familias, y vean ustedes cualquier documental de India o cualquier película india, se van a dar cuenta que es caótico, India es caótico. Las calles de India, ¿cierto?, están hechas para que las personas caminen, pasen las motos, pasen los autos, todo el tocar la bocina no es porque estén enojados, sino que es porque para avisar, aquí voy yo, cuidado, los puedo atropellar. Y es un caos tremendo, pero dentro de ese sistema caótico también hay una especie de orden. Entonces todos saben que tienen que respetar a los peatones, que hay que dar la pasada, que el de allá va a pasar igual. Entonces, que las vacas están, no sé, los animales sagrados están al medio de la calle y hay que respetarlos. Entonces, claramente, ¿cierto? En este sistema hay caos. Y él observa esto y se da cuenta de que en una motocicleta va el papá manejando, delante lleva a la niñita chica, atrás va un niñito, después va otro niñito adolescente y al final va la mamá. Estamos hablando de una familia completa arriba de una moto de estas motos de las que ustedes conocen, normal, común y corriente, sin un carrito, nada, no, las 5 personas arriba de la moto. Entonces él dice, wow, en India no tenemos los recursos para que toda esta gente, ¿cierto? Todos los conciudadanos compren un auto. ¿Cómo podrían ir más cómodos sin tener que gastar tanto, que ellos que esté al alcance de su mano, porque si no, de lo contrario, es seguir haciendo más? Entonces, claro, sus asesores le decían, no, eh, ¿sabe qué? En realidad hagamos un auto y claro, y que sí. Él decía, sí, pero ese auto va a ser como para la clase media o las personas que puedan hacerlo, las personas que andan en motocicleta con su mujer y sus 3 hijos, porque además es un país bastante machista. eh, entonces, ellos en realidad en este minuto no necesitan o no pueden pagar un auto, ellos pueden pagar la motocicleta. ¿Cómo lo hacemos? Y empezó a pensar y a darle vuelta y propuso un reto. Él trabajaba, importaba autos, ¿ah? En India, él vendía los Mercedes-Benz. Y entonces le propuso un reto a los ingenieros de Mercedes-Benz respecto de algunas piezas. Y él empezó a pensar a pasar desde la motocicleta a un auto sin llegar al auto convencional que conocemos, sino que con lo básico. Y dijo, ok, estoy en India, la gente no puede pagar mucho, ok, 1.000 rupias va a valer. Serán como $1.000 más o menos, un poco más, 1.000.000 de pesos, un auto de 1.000.000 de pesos. ¿Dónde compra uno un auto de 1.000.000 de pesos? En ninguna parte. Pero él propuso esta idea, se la fijó en su mente y empezó a trabajar para ello. Y trabajó y buscó los ingenieros que pudieran hacer más baratas las piezas, buscó la manera de poder lograr un auto que movilizara y dijo, ¿cuál? Y aquí apelo a su profesor de marketing, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad básica que tienen estas personas? ¿Cuál es la necesidad básica? Bueno, la necesidad básica es transporte, ¿cierto? Necesitan ir de un lado para otro y claramente en vez de ir caminando, van en su motocicleta. Pero es inseguro. Sí, si se le cae la guagua o si lo topan un auto y se manda toda la familia abajo, hay un accidente, ok. Entonces, cómo logramos esto? Si la necesidad genérica o básica es transportarse, entonces, ¿será importante que el auto tenga radio? No, que esté todo, no sé, no sé, que tenga todo cuero. No, que el manurio sea de cuero. No. Mm, ok, ¿será importante el aire acondicionado? En India hace mucho calor, probablemente, pero no sé, hagamos
más grandes las ventanas, si le ponemos aire acondicionado lo encarecemos bastante. Mm. Ok, y fueron solucionando los problemas hasta que lograron lanzar el famoso Tata Motors, un auto cuya funcionalidad parte pensado, ¿cierto?, en que las personas se bajen de la motocicleta y compren este auto Tata Motors sin tanto diferencia entre lo que tienen que pagar. De hecho era baja la diferencia, y con todos los elementos que le puede entregar un auto de mayor seguridad a las personas. Me imagino que los Tata Motors por lo menos tienen cinturón de seguridad y por lo menos puede llevar a los niños o a la señora o él mismo, la persona que va manejando, con algún cinturón de seguridad. Y aunque no tuviese, es un auto y no es una motocicleta, por lo tanto tiene mayor estabilidad. Entonces, tener clara cuál es la visión es sumamente importante. Delimitar también el campo de actuación de la empresa y decir, mire, yo lo voy a enfocar a, eh, a India, también es importante. Así como decir, wow, en India me resultó, entonces voy a hacerlo para Europa. Ok, pero ¿será el mismo campo de actividad? No, claramente no. ¿Son los mismos clientes? No, claramente no. ¿Es el mismo poder adquisitivo? No. Entonces podemos poner aire acondicionado, cuero a los asientos y lo hacemos chiquitito porque resulta que ahora no hay espacio en Europa para los tremendos autos para que se puedan estacionar y parquear y gastar mucha benzina y la gente está preocupada del medio ambiente. Entonces podemos hacer incluso este auto tan básico, la misma estructura, la misma carrocería, a lo mejor, con un poco mejor nivel, pero porque es más caro, pero podemos colocarle todos estos adicionales y entregamos un auto mejor. Y ahí el campo de actividad es distinto y hay una estrategia diferente. Bueno, las capacidades distintivas en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, siguiendo con el caso de Ratan Tata, o de Tata Motors, mejor dicho. Eh, Aquí habían claramente una visión clara, pero ¿cuáles son las capacidades distintivas que tenía Tata Motors? Primero, ellos tenían los recursos técnicos, los recursos financieros para poder hacerlo. Había una espalda detrás que era Tata Motors para poder desarrollar esta línea de productos. También hay recursos técnicos, hay ingenieros que conocen muy bien el tema local, pero también hubo una alianza estratégica con Mercedes-Benz en algún minuto, ¿cierto? Y esta alianza con los ingenieros de Mercedes-Benz fue sumamente positiva para la organización y para poder sacar adelante este proyecto. También habían habilidades tecnológicas, etcétera. Entonces, habían capacidades distintivas en la empresa que lograron hacer salir adelante este proyecto. En el caso de el bully que les envié, es todo lo contrario. Si ustedes se dan cuenta, el bully sigue una estrategia de diferenciación sumamente clara. El bully abre 6 meses al año, o habría 6 meses al año. Un restaurante que esté cerrado por 6 meses prácticamente se va a la quiebra, y lo sabemos porque hemos visto el problema que hubo este año con la pandemia. Entonces, ellos no, ellos cerraban y en las estaciones de mediado otoño, ¿cierto? Hasta mediado primavera, pasaban todo el invierno cerrado y volvían a abrir en primavera. Ahora, ellos no estaban en su casa de brazos cruzados mirando la televisión. Había todo un trabajo de investigación porque el Bulli no era un restaurante. El Bulli, más que un restaurante, era una delicatessen para los sentidos. Entonces, su visión no era venderle comida a la gente. Su visión era vender, o su misión, no, en este caso su visión, era vender una experiencia para las personas. Entonces, claramente ahí lo que importaba no solo era la comida, y por eso había tanto experimento, y estaba todo este tema de poder lograr alcanzar una reserva, ¿cierto? Y cuando la alcanzaba la gente se sentía con la lotería, porque eran tantas las reservas, se pedían 2 millones de reservas al año y solamente había para, no me acuerdo, 6.000, no me acuerdo cuántas reservas eran específicamente, ustedes lo pueden ver en el caso, las que se lograban materializar, y habían reservas para 3, 4 años más. Entonces, cuando uno lograba una reserva era como, wow, me saqué la lotería, qué bien, pero es porque allí, ¿cierto?
había algo por lo que yo estaba dispuesta a esperar 3 años para ir a ese restaurante. Había gente de muchos países que reservaba con antelación y hacía sus viajes para poder ir específicamente al Bulli. Y allí las capacidades distintivas, bueno, claramente estaban lideradas por el chef Adrià Ferrer, ¿cierto? Adrià Ferraz, creo que. No sé. Estaban en ese caso, ¿cierto? Estaban puestas la diferenciación en él, pero también en el equipo que trabajaba con él, en la investigación que él hacía y en esta manera diferente de concebir, ¿cierto? Un restaurante, que era una experiencia en el fondo, y de la cual cambiaban el menú prácticamente todos los años, experimentaban. Era una cocina, no era una cocina tradicional, era una cocina experimental. Bueno, y claramente de ahí nacieron diferentes áreas de negocio, ¿cierto? Unidades estratégicas de negocio, todo lo que era la experimentación, ¿cierto? En esta cocina experimental que abren en España, creo que era en Barcelona o en Madrid, no me acuerdo muy bien. Eh, eh, pero él logra, ¿cierto?, traspasar más allá del restaurante. Entonces, esas capacidades distintivas son las que nosotros debemos ser capaces como gestores dentro de una organización de darnos cuenta cuáles son las capacidades distintivas que nosotros tenemos eh, como gerentes o como jefes o como personas a cargo de un proyecto, ¿cierto? Y nosotros debemos saber con quiénes contamos, qué capacidades distintivas podemos encontrar para poder llevar adelante y sacar adelante este proyecto o este nuevo producto o este nuevo servicio. Bueno, las ventajas competitivas, que son las características diferenciadoras, ya algo nos hemos hecho cargo de eso, ¿cierto? Y aquí las características diferenciadoras eh, claramente se ven respecto de la competencia siempre, ¿cierto? O sea, y la valoración del cliente, ¿cierto? O sea, no hay otro bully en el mundo, no hay. Ellos se diferenciaron y hubo una ventaja competitiva que ningún otro restaurante pudo alcanzar. Eh, sí hay restaurantes muy famosos por ejemplo, restaurantes en la costa mediterránea, que son finos, que son carísimos, pero son de cocina tradicional, ¿no? Esto es como experimental, entonces la ventaja competitiva que logró fue absolutamente interesante. Y lo mismo sucedió con el Tata Motors, el cual ¿cierto?, logra entrar como en sintonía con sus clientes, con su medio local, ¿ya? Y allí consigue, por lo tanto, ciertas ventajas competitivas que se las da la ingeniería que fue proveída por este equipo de ingenieros indios y alemanes, ¿cierto? Y piezas únicas, etcétera, y logra, ¿cierto?, poder posicionarse como, no como un simple auto, sino como un auto, ¿cierto?, que fuese capaz de trasladar a la familia india. Y entonces tiene un sentido incluso más allá de lo económico para la propia empresa. Finalmente también hay un efecto sinérgico, ¿cierto?, que en el fondo busca explotar las interrelaciones de las distintas actividades que se realizan, las habilidades, conseguir que el conjunto en el fondo permita crear más valor que si se derivara de una actuación separada de dichos elementos. O sea, está clarísimo, es verdad, el efecto sinérgico que existe de las relaciones interpersonales, por ejemplo, este desafío que se les pone en el caso de Tata Motors, Tata Nano, a los ingenieros alemanes, o en el caso del bully, ¿cierto? Esta consonancia que debe existir entre los chefs, porque si bien es cierto, hay un chef que es el chef, el que lidera, ¿cierto? Pero también hay otros que buscan la innovación y que trabajan y forman un equipo que claramente hacen sinergia. Y el restaurante hace sinergia además con la cocina experimental y el restaurante además hace sinergia con toda la literatura que nace a partir de estas experimentaciones y así van naciendo sinergias las distintas unidades estratégicas de negocio. Bueno, me voy a saltar esto, lo vimos alguna vez en administración, son los distintos niveles de estrategia, desde las funcionales hasta las estrategias globales. Eh,
si ustedes se dan cuenta, en la parte superior están las estrategias corporativas y las estrategias globales en general que van de la mano. Todas van concatenadas. Las estrategias funcionales tienen un sentido que se los dan las estrategias de negocio y a su vez las estrategias de negocio tienen un sentido que se los dan las estrategias corporativas y a su vez las estrategias globales. Entonces, claramente el nivel estratégico superior, ¿cierto? Requiere de que en él existan personas que estén constantemente pensando en cómo operacionalizar la estrategia. Y por eso es este top-down. Las estrategias funcionales es como nosotros operativizamos las demás estrategias. Por lo tanto, claramente en este caso lo que sirve es lo top-down, ¿ya? De arriba hacia abajo. Respecto a la estrategia corporativa, que es el nivel superior, ¿cierto? Se extiende a nivel de toda la compañía, cubriendo todos sus negocios. En el caso de una empresa o una organización que no sea con fines de lucro, es exactamente lo mismo. También debe existir una estrategia corporativa, una estrategia organizacional superior, ¿cierto? Que guíe el quehacer de dicha fundación o de dicha organización. O de dicha, no sé, en este caso un servicio público también podría ser, o sea, es el mismo sentido. Y bueno, aquí también, como dice, se compone de las medidas a tomar en las distintas industrias en que participa y se debe responder a la siguiente pregunta: ¿en qué negocio o negocios debemos participar? ¿En qué servicio quiero estar? ¿En qué industria estoy participando? A muchos no les gusta decir que nosotros estamos en la industria de la educación superior, pero técnicamente sí es así. Estamos en la industria de la educación superior y nosotros tenemos definidas estrategias. Nosotros no somos por ejemplo, en el caso de la Universidad Católica del Maule, es una universidad privada, pero no tiene fines de lucro. Ninguna universidad en Chile debe tener fines de lucro. O no existe eso, o sea, está por ley, no pueden tener fines de lucro. Por eso es que hace varios años atrás se formaron algunas sociedades paralelas que arrendaban la infraestructura, bueno, pero las universidades en el fondo no pueden tener fines de lucro. Nuestra universidad, por ejemplo, es una universidad privada porque no es estatal, no pertenece al Estado, pertenece a la Iglesia Católica, pero es una universidad pública y es una universidad sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, ok, estamos en esta industria donde además hay universidades que son privadas, privadas, por ejemplo, y que, como la Universidad de los Andes o la Universidad, qué sé yo, Adolfo Ibáñez o la del Desarrollo, son privadas. Ellos tienen una junta directiva, es una universidad privada sin fines de lucro. Nosotros somos una universidad privada sin fines de lucro, pero tenemos una orientación pública, ¿cierto? Y en ningún caso hemos tenido nunca tampoco figuras extrañas. Hemos tratado, ¿cierto? Siempre o sea, y de hecho pertenecemos al Consejo de Rectores, que se supone vela por toda esta, eh, donde están también todas las universidades que son estatales y donde están todas las universidades con fines públicos. Por ejemplo, la Universidad Alberto Hurtado no pertenecía a las 25 del Consejo de Rectores, pero el Consejo de Rectores se amplió porque en algún sentido, ¿cierto? E incorporó a esta universidad porque es una universidad que en este caso es privada, ¿cierto? Cuya propiedad, por decirlo de alguna forma, está al alero de los jesuitas y entonces con mucha tradición y es una universidad netamente orientada al servicio público. Entonces, en ese sentido, es un popurrí, ¿cierto? Y finalmente tenemos las universidades estatales cuyo dueño o cuyo benefactor principal, bueno, en las otras también, pero cuyo dueño, ¿cierto? En este caso somos todos nosotros porque es el Estado, ¿ya? Y todas estas universidades conviven en un mismo sector, que es el sector de la educación superior, acá, ¿ya? Donde además después si hablamos de educación superior y no solo de universidad, hay que incorporar los institutos profesionales bueno, los centros de formación técnica también. Pero no nos vamos a meter en ese tema.
por ahora es importante saber que a nivel de estrategia corporativa debemos responder la pregunta en qué negocio o negocios debemos participar o queremos participar. Y allí surgen tres respuestas, bueno, además de saber en qué industria estamos, ¿cierto? Necesitamos dar respuesta a cómo logramos ventajas competitivas para poder participar de esa industria. Y aquí surgen tres grandes delineaciones, ¿cierto? O líneas en las cuales nosotros podemos revisar los distintos tipos de estrategias. Dentro de ellas están las estrategias genéricas, las estrategias de crecimiento y las estrategias competitivas. En las estrategias genéricas tenemos a su vez tres grandes áreas, pero que son más, son cinco en realidad, las vamos a ver enseguida. Líder en costo, diferenciación y especialistas de foco, donde hay dos y además hay otra que vamos a ver enseguida. La estrategia de crecimiento está las estrategias intensivas, las estrategias de integración y las de diversificación y las competitivas de líder, de retador, de seguidor y de especialista. De las genéricas, lo que decíamos recién, ¿cierto? Si nosotros miramos según la ventaja estratégica que queremos conseguir, la ventaja competitiva, y según el objetivo estratégico, ¿cierto? Nosotros deberíamos decir, nuestra estrategia es para toda la industria, me voy a posicionar en toda la industria o me voy a posicionar en un nicho de la industria. Cuando yo decido eso, ¿cierto? Entonces puedo decir si voy a ser global, entonces tengo una estrategia de genérica o de diferenciación o de liderazgo en costo. Pero si yo digo, no, en realidad toda la industria es demasiado, yo me voy a enfocar, ¿cierto?, en el lujo. Entonces eso es solamente un segmento, en este caso un segmento, voy a segmentar por nivel socioeconómico a lo mejor, y entonces me voy a dedicar a ese segmento. O yo digo, no, en realidad yo mis productos, ¿cierto?, los quiero enfocar a un mercado que está creciendo muy rápido, y que no todo el mundo le coloca atención por un tema cultural, a lo mejor, el maquillaje de hombres. Algunos se van a reír, pero ustedes se van a dar cuenta de que eso no es lejano. O sea, está creciendo, más que el maquillaje, en realidad el cuidado de la piel, crema, y no solamente el típico aftershave que la gente se echaba antes, los hombres se echaban antes, ¿cierto? Sino que hoy día hay toda una línea de tratamientos para distintos tipos de pieles, etcétera. Entonces me voy a enfocar en eso. Y eso es un segmento, ¿ya? Entonces, yo puedo ser enfocada en un segmento con una estrategia de diferenciación o puedo ser enfocada en un segmento con costos bajos. Por ejemplo, yo me enfoco solo en India, solo en las familias de menores recursos, ¿cierto? De recursos, no de los más bajos, porque esa gente no podría comprar, no se puede, pero sí de un nivel, no sé, medio bajo hasta un poquito más. Entonces, en ese sentido yo hago una segmentación socioeconómica, ¿cierto? Y me enfoco en costos bajos en ese sector, ¿ya? Ok. Y esto tiene que ver también con la exclusividad percibida por el cliente y con el posicionamiento de costos bajos. Ya definimos si vamos a estar en un nicho o si vamos a estar en toda la industria. Y ahora tengo que definir, ¿esto es diferenciación o liderazgo en costos? O sea, yo quiero exclusividad y quiero que los atributos que estoy entregando al medio sean reconocidos, o quiero realmente tener los costos más bajos de la industria o de ese segmento en el cual estoy participando. Recuerden ustedes que líder en costos hay uno solo, ¿ya? Eh, Cuando yo digo, no, es que en la industria, no sé, Jumbo tiene precio, no, Jumbo es un mal ejemplo. Santa Isabel tiene en la industria del retail de los supermercados, perdón, en la industria de la alimentación de los supermercados, y Santa Isabel tiene costos súper bajos. Tiene el más bajo y es líder en costo. Entonces tiene el costo más bajo. No, en realidad por volumen y por economías de escala, líder tiene costos más bajos. Entonces el líder en costo es, valga la redundancia, es líder, el supermercado líder. Ah, sí, pero es que Santa Isabel tiene, sí, pero no es el líder. Entonces ahí podríamos tener otra estrategia, que es la que está aquí al medio, que es mejores costos, ¿ya? Y esta estrategia de mejores costos, además, se asocia a empresas que teniendo, ¿cierto?, elementos
que las puedan incluso diferenciar en algunas cosas, define ciertos mejores costos o teniendo elementos sin perder cierto este costo bajo. Ahora, eso no significa que esté atrapada a la mitad, porque también podría haber una empresa que no sepa hacia dónde va y diga, ay, que yo soy diferenciada, pero líder en costo. Eso no existe. Aquí hay una diferencia. Una cosa es estar diferenciado, por ejemplo, o querer diferenciarse o trabajar, ¿cierto? Tener una estrategia para diferenciarse en ciertos atributos en los cuales, ¿cierto? Yo logro conseguir costos más bajos, pero no necesariamente soy el líder en costo, a una empresa que está perdida y que no sabe si es diferenciada o es líder en costo. Entonces, no sé si se entiende un poco la diferencia. Bueno, no voy a leer eso ahí en lo que más o menos las estrategias genéricas que hay y lo que se busca, ustedes la pueden leer con tranquilidad después. Esto es interesante de analizar y tiene que ver también con esta confusión. Lo digo porque años anteriores me he tenido que detener bastante en este punto porque hay una confusión respecto del liderazgo en costo, que es un poco lo que yo les comentaba recién. Hay una cosa es el costo y otra cosa es el precio y lo que están dispuestos a pagar los consumidores. De clase yo les preguntara cuál es el costo más bajo, ustedes me contestarían el 3, porque este, ¿cierto?, tiene el costo más bajo. ¿Cómo logró ese costo más bajo? Bueno, eso tiene que ser resultado de la estrategia que está siguiendo. Por ejemplo, una manera o una estrategia para conseguir costos bajos, una forma de lograrlo es a través de economías de escala. Otra forma de bajar costos, por ejemplo, es a través de buscar posicionarse en industrias o en lugares, ¿cierto?, que tengan más bajos los costos de mano de obra, por ejemplo, que es lo que hacen muchas industrias o muchas empresas más bien en Estados Unidos, ¿cierto?, que tercerizan la mano de obra y, por ejemplo, o en España, Inditex, por ejemplo, hace un tiempo atrás fue un poco criticada porque mandaba a hacer las ropas de Zara, por ejemplo, las mandaba a hacer a Tailandia o a países subdesarrollados del sudeste asiático, donde a la gente no hay normativa para el trabajo, ¿cierto? No hay normativa para la edad del trabajo y había niñitos trabajando 20 horas al día, no sé si estoy exagerando, pero era terrible la situación. Y el tema es que en este caso tampoco se trata de eso, o sea, hay que tener un mínimo de ética para poder lograr esta baja en el costo, o sea, no se trata de tener los costos más bajos como sea, o sea, aquí hay un tema ético también que ustedes siempre deben considerar. Ya, pero si hablamos de que alguien logró los costos más bajos, ¿cierto? El costo más bajo es de esta empresa. Esta empresa puede llegar, ¿cierto?, a tener los precios más bajos también, porque el hecho de tener estos costos más bajos le permite tener una mayor maniobrabilidad respecto de los precios. Entonces, si se pone pesada, ¿cierto?, la industria y vemos el segundo competidor, por ejemplo, que es el que tiene los costos más altos, supongamos que está recién entrando al mercado, no considera lo que dice abajo, después lo explicamos, pero este está recién entrando al mercado. Entonces, cuando existen las guerras de precios, lo que se hace es que algunos de los competidores dejan de ganar, bajan su margen de ganancia, pero aún así ganan, porque imagínense ustedes, si el moradito, el tercero, en la parte morada, baja hasta donde está el costo del competidor del lado, ¿cierto?, de la mano izquierda, de todas maneras va a ganar un excedente morado, ¿cierto?, respecto del costo que él tiene para producir ese producto o servicio. Y el del lado va a estar en una situación pésima, de muy mal desempeño, porque no va a poder sobrevivir, subsistir solamente teniendo un precio que le permita pagar los costos básicos. Por lo tanto, ¿cierto?, va a tener que salir del mercado. Ahora, aquí el gráfico también nos muestra ciertas diferentes situaciones. Pasando ahora al gráfico. En el primero, ¿cierto?, es un competidor promedio de la industria. ¿Sí? Tiene costos promedio y tiene un margen promedio. El segundo es un competidor diferenciado exitoso, o sea, tiene algo de diferenciación. Gasta más, tienen costos mayores, claro, porque tiene que apostar a la diferenciación en el atributo que él eligió, ¿cierto?, en el atributo que la empresa eligió, y entonces
necesita tener costos más altos. Por ejemplo, Apple necesita tener costos más altos diferenciándose, por ejemplo, en todo lo que es diseño, nueva tecnología. El tener nuevas tecnologías, el desarrollo, la investigación y desarrollo es cara, pero también reditúa bastante, o sea, reditúa el momento de tener una diferenciación. Si hablamos de Tesla, por ejemplo, ¿cierto? Tesla, todo lo que ha invertido en investigación y desarrollo para sus automóviles es carísimo. Que el auto se mueva solo, que sea sustentable, etcétera, etcétera. Eso es caro, pero hay gente que está dispuesta a pagar eso y por lo tanto, en el caso del 2, si este fuese Tesla, por ejemplo, es claramente un competidor diferenciado exitoso, porque las personas no están buscando pagar menos, las personas están buscando porque valoran el atributo que vende Tesla y está dispuesto a pagar 200, ¿ya? En el caso 3 es un competidor de bajo costo exitoso, y en este caso, ¿cierto? Nosotros tenemos competidores que tienen un costo bajísimo de producción, pero también deben traspasarlo de alguna forma a los clientes, manteniendo un margen promedio, un margen un poquitito más alto a lo mejor que la industria, pero claramente, ¿cierto? Haciéndole sentir al cliente que ellos están pagando mucho menos porque esa es su diferenciación, ¿cierto? O sea, perdón, su estrategia de liderazgo en costo. Y el último competidor es un competidor con doble ventaja. Este es un afortunado. Tiene por un lado bajo costo de producción, pero también tiene la valoración del público respecto de algún atributo. Y entonces la gente está dispuesta a pagar 150 por ese producto o servicio. Y si ustedes ven, ellos tienen un costo más bajo que el mercado. Bueno, hay algunas condiciones de éxito para, son las 10. Hay algunas condiciones de éxito para la diferenciación. Está la percepción de valor para el consumidor, durable en el tiempo. Estas son las condiciones que debiesen tener las estrategias genéricas que están orientadas hacia la diferenciación, ¿cierto? Donde el elemento diferenciador debe ser, como dice acá, defendible y debe ser valorado por el cliente. La clave del éxito para lograr el liderazgo en costos, ¿cierto? Son identificar la actividad creadora de costos y al igual que defendemos a brazos cruzados, ¿cierto? Dentro de la organización el atributo de diferenciación o los atributos en los cuales nos vamos a diferenciar desde que inicia la cadena de valor en las actividades primarias hasta la última y todas las actividades secundarias. Aquí sucede exactamente lo mismo, pero con los costos. O sea, todo lo que no sea relevante para el cliente, porque tampoco podemos bajar los costos en cosas que son importantes, por ejemplo, en algunas cosas de una calidad básica o cierto tipo de atributos que son imposibles o que si los bajamos, en realidad el producto va a salir del mercado, porque es tan malo que en realidad la gente lo va a comprar una vez y no lo compra nunca más, aunque sea súper barato. Entonces, nos vamos a preocupar de que todas aquellas actividades, ¿cierto?, que no son fundamentales, que no son el core del negocio, nosotros podamos eliminar costos allí, ¿cierto? Y de las que son el core, nos vamos a preocupar, por ejemplo, por tener ciertas escala, ahorros en algunas cosas, ¿cierto? Pero sin sacrificar de alguna forma elementos que son básicos. Y así conseguimos, ¿cierto?, un liderazgo en costos sostenible en el tiempo. Ya, bueno, este era un ejemplo, lo pueden revisar ustedes. ¿Qué les parece si nos damos un break de unos 15 minutos? Voy a escapar de aquí. Okay. Démonos un break de 15 minutos y volvemos a la segunda parte para terminar de